En esta hora quiero hablarte de algunos factores que inciden negativamente en nuestro cristianismo. Hay que entender, mis amados, que nosotros vivimos en un mundo lleno de materialismo, detrás del cual hay un mundo espiritual. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está hablando de un mundo espiritual que hay detrás de este mundo material en el cual nosotros vivimos. Y quiero mencionarte 3 factores que inciden negativamente en nuestro cristianismo porque no los tomamos en consideración. Uno de ellos es que olvidamos nosotros precisamente eso, que hay un mundo espiritual el cual está paralelo al mundo material en el que nosotros vivimos y que incide directamente en este. Por eso, Segunda de Crónicas en el capítulo 4, versículo 17, dice así, 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, que sería este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Mis amados, detrás de este mundo material en el cual nosotros vivimos hay un mundo espiritual. Un mundo espiritual que sostiene el mundo material. Un mundo espiritual que no debemos de dejar de considerar, que está incidiendo. Por eso en la carta a los Efesios el apóstol Pablo nos habla que tenemos un enemigo de nuestra alma que está incidiendo directamente, mis amados, en todo aquello que acontece en nuestra vida. Está incidiendo en nuestras decisiones, está incidiendo en nuestra felicidad, está incidiendo en nuestro matrimonio muchas veces, está incidiendo en nuestras finanzas. Es una realidad que tenemos que considerar nosotros y no olvidarla, porque muchas veces, si no decimos todas, de esta va a depender el resultado de lo que nosotros podamos lograr, alcanzar o decidir en este mundo. Apocalipsis 4 nos narra una revelación que el Señor le da al apóstol Juan cuando él ha sido expulsado de su tierra a la isla de Patmos. Y en esta ocasión el Señor se muestra a él y le revela ciertas cosas. Y en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, dice así: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Luego en el capítulo 6, versículo 1 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Luego en el versículo 4 dice lo siguiente, pon atención: y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Luego en el versículo 8 dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, su nombre era Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mis amados, hay un mundo espiritual detrás de este mundo material en el que nosotros vivimos,
y no debemos olvidar considerar esto porque es una realidad. Dice el apóstol en Corintios, las cosas que no se ven, está hablando de las cosas espirituales que están detrás de todo esto. Estas cosas son las eternas. Las cosas que vemos nosotros son temporales. Tu casa hoy está, mañana no está. Tu trabajo hoy está, mañana no está. Tu finanzas hoy está, mañana no está. Tu vida hoy está, mañana ya no está. Por eso nosotros en nuestro caminar cristiano debemos de entender y no debemos de olvidar que después de este mundo viene una eternidad, la cual va a estar determinada en nosotros de acuerdo a nuestra fe y lo que hayamos hecho con esa fe. Porque la palabra misma nos revela que cuando estemos delante de ese Dios creador todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que creó al hombre, mis amados, tendremos que rendir cuentas de todo lo que hicimos en este mundo, y de eso va a depender nuestra eternidad. En la eternidad con el Señor por siempre, o en la eternidad separados de Él por siempre. Aquí en este mundo eres tú quien decide. Jesús ya tomó la decisión de entregar su vida por ti. Si tú decides creer en eso, si tú decides aceptarlo a Él como tu Señor y como tu Salvador y caminar en pos de Él, tú estás trabajando para ese mundo espiritual al cual vamos después, y tú estás determinando tu fin, ya sea para bien o ya sea para mal. Siempre en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol esto, mira: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Muchos teólogos, comentaristas dicen que Pablo está hablando del mismo y que fue llevado por Dios hasta el tercer cielo. Obviamente, si hay un tercer cielo es porque hay un primer cielo, que es el que nosotros vemos. Hay un segundo cielo que está después de este, que es donde se mueven las esferas espirituales, y hay un tercer cielo que es la morada de Dios. Mis amados, como cristianos, como creyentes, como sustentadores de esa fe que decimos tener, no debemos de olvidar considerar que hay un mundo espiritual detrás de este mundo material en que nosotros vivimos, y el mundo material no puede ser determinante para nuestra vida, no puede ser determinante para nuestras acciones, porque entonces lo que está sustentando nuestra vida es lo perecedero, es la mentira, es lo que hoy está y mañana no está, es la falsedad del mundo. Debemos de sustentar nuestra vida en las cosas espirituales. Y cuando hablamos de las cosas espirituales, pues bien es considerar nosotros en nuestro Señor, nuestro Dios, y en sus preceptos, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en su palabra que ha dejado como guía, para que nosotros podamos abonar para ese mundo que viene por delante para nosotros. Ahora bien, recuerda una cosa, también el apóstol Pedro, en la primera carta que escribe él, en el capítulo 2, versículo 11, habla que nosotros somos extranjeros y peregrinos, y tú lo sabes muy bien. Venimos a este mundo, pasamos 1, 2, 5, 10, 20, 30, 45 años, 60, 70 años, lo que tú quieras, pero en un cierto momento ese tiempo se termina y nosotros tenemos que ir a la eternidad con el Señor. ¿Qué va a pasar entonces si no hemos considerado nuestra espiritualidad? Esa espiritualidad a la cual nos ha llevado el sacrificio de Cristo Jesús a nosotros. Hay otro segundo factor que incide negativamente en nuestro cristianismo, y es el hecho que no tenemos esa convicción que debemos de tener en nuestra vida de santificación. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4 nos dice lo siguiente. Efesios 1, 3 al 4. Bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo, con toda bendición espiritual, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mis amados, este punto nos revela algo peligroso para nosotros, y es nuestra vulnerabilidad ante el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió a nosotros para que seamos santos y sin mancha, pero nosotros vivimos en un tabernáculo, en una casa material que es seducida, que es contaminada por el pecado. ¿Qué es pecado? Quebrantar los mandamientos, ordenanzas de Dios. Miren lo que dice allí adelante en el capítulo 4, versículo 17 siempre de Efesios. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis ahí, así teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Estos, por esa dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mis amados, hay dos cosas que nos contaminan. Una dice la ignorancia y otra la dureza de nuestros corazones. Y eso nos hace olvidarnos a nosotros que hemos sido llamados para vivir una vida en santidad y en obediencia delante de Dios. Ese es un requerimiento, dice el apóstol, esto pues digo y requiero. Cuando hablamos de requerimiento, mis amados, nos estamos refiriendo a un acto que se nos está ordenando llevar a cabo. Esto pues quiero y requiero, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, el Señor nos llama a vivir una vida, lo dice Él, en santidad y en obediencia delante de Él. No olvidemos que hemos sido llamados para ser santos, porque Él ya nos hizo santos a través del sacrificio de Cristo. Ahora nosotros debemos de honrar con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir, con nuestras decisiones, todo lo que nosotros hacemos en este mundo. Hay un llamado puntual a un cambio y donde los responsables de llevar a cabo esa acción somos nosotros. El Señor Jesús puntualiza en Mateo 5:48, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y sabes, también en Deuteronomio 18:13 el Señor le dice al pueblo de Israel, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Mis amados, no podemos dejar de considerar el compromiso que tenemos de nuestra santificación delante del Señor, porque al no considerar esto, ese factor de no considerar esto, nos está afectando directamente en nuestro cristianismo. El mundo hace lo que quiere y no es posible que la iglesia del Señor haga lo que quiere. Nosotros no podemos correr alocadamente por este mundo haciendo lo que queremos. No podemos correr como un caballo sin frenillo que va directo al matadero, al barranco, al despeñadero, porque no hay cómo detenerlo, mis amados. Dios nos llama a nosotros a vivir en santidad, a guardarnos para Él, a apartarnos de todo aquello que nos contamina y nos lleva a romper nuestra relación con el Señor. Dios nos llama a nosotros a honrar aquello que Él logró a través de su sacrificio en la cruz con su sangre preciosa. No podemos dejar de considerar estos dos aspectos. Uno, que vivimos en un mundo material, pero este mundo material es perecedero. Este mundo material no es la realidad que Dios quiere que nosotros consideremos. La realidad es aquello eterno, lo espiritual, lo que está detrás de todo esto. Aquello que incide en nosotros, ya sea para lo bueno o para lo malo. Nosotros decidimos quién o qué va a gobernar nuestras vidas. Y dos, mis amados, que hemos sido llamados para ser santos, porque Él es santo, nuestro Dios es santo, y pagó con su vida para nuestra santificación. Y tercer aspecto que debemos de considerar es que el no tomar en cuenta el llamado de Dios para que nosotros le amemos y le temamos. La falta de consideración
a este principio nos afecta en nuestro cristianismo. La naturaleza carnal o pecaminosa difícilmente nos llevará a amar o a temer a Dios. Por esta razón, Dios tiene que incluir en sus mandamientos que el hombre le ame a Él, entendiendo que el amor en sí, mis amados, es un acto de la voluntad del ser humano y no un sentimiento como nosotros muchas veces pretendemos que sea. Jesús mismo murió por nosotros por amor y no lo hizo como un sentimiento, lo hizo como un acto de obediencia. En el momento culminante de su vida, de su ministerio, cuando está a punto de ser ofrecido en sacrificio por tus pecados y mis pecados, llega delante de su Padre en oración y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga tu voluntad, sino la mía. Y Él, mis amados, por amor a nosotros, decidió entregar su vida en obediencia, en sacrificio por los pecados de cada uno de nosotros. Marcos capítulo 12, en el versículo 29 y 30, nos dice lo siguiente. Marcos 12, 29 y 30, nos dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor, el primer mandamiento, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, mis amados. O sea, Dios tiene que poner en sus mandamientos que le amemos, porque de otra manera no le amamos. Es más, hay muchos cristianos que, debiendo amarle, nos acercamos a Él solamente por lo que Él nos da, por el beneficio de su bendición, por el beneficio de su provisión, por el beneficio de su poder sanador. Pero cuando todo esto ha sido respondido, nos apartamos de Él neciamente. No trabajamos en el hecho de amarle a Él, de vivir para Él, de entregarnos para Él. El Señor Jesús lo dice en su palabra, que aquellos que aman a Dios son los que guardan sus mandamientos, los que le obedecen. Es la manera más perfecta, más sincera de que nosotros le podemos demostrar a Dios que le amamos. Y fíjense qué importante es el hecho de amar a Dios, porque la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si tú te has dado cuenta, todo mundo repite esta frase y la repite fácilmente. Muchos la conocen, cristianos o no cristianos. Pero mi amado, te voy a decir algo. La palabra es clara cuando dice los que aman a Dios, no cualquiera. A no cualquiera le va a ir bien en medio de los problemas, no a cualquiera, sino que a los que aman a Dios. Perdón, porque la Escritura dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. El Salmo 145, versículo 20 nos dice: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. ¿Quiénes son los impíos, mis amados? Los impíos son aquellos que, llamándose cristianos, siguen viviendo en pecado y no dan tiempo para el perdón y para la gracia de Dios en su vida, para librarse de aquello que les ata, para librarse de aquello que les contamina. Para ellos, mis amados, viene destrucción, pero para los que aman a Dios, el poder de Dios sabrá guardarle en los momentos más difíciles. ¿Ves qué importante es amar al Señor? ¿Ves que a Dios no lo podemos engañar cuando le decimos que le amamos y verdaderamente no le estamos amando? ¿Ves que es un mandamiento de Dios que amemos al Señor? Él quiere que obedezcamos como todos sus demás mandamientos u ordenanzas. Pero temerle a Dios también ha sido instituido por el Señor. 3 veces santo, 3 veces poderoso.
no hay cualidad buena que no se le pueda atribuir al Señor. Y Él nos demanda a nosotros temor, mis amados. El Salmo 33, 18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Él sabe quiénes realmente le temen a Él. Porque si tu temor está en tu corazón, tu temor a Dios va a llevar a apartarte de lo que te contamina y del pecado. Hebreos 11, cuando nos habla de Noé en el versículo 7, dice que Noé con temor, dice, fue a preparar el arca que el Señor le dijo, porque Dios le había dicho que iba a destruir esta tierra. Y nosotros, mis amados, sabiendo de muchas maneras que Dios trae un juicio para la humanidad a causa de su pecado, por haber desobedecido y no haber considerado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no estamos manifestando ese temor, sino que corremos con ese libertinaje en pos de aquello que nos seduce a nuestra carne: el alcohol, la prostitución, los vicios, la mentira, el chambre, la hipocresía, el asesinato, la traición, la mentira y todas esas cosas que contaminan al hombre son parte del diario vivir, sin considerar, sin el temor de Dios en los corazones, para que por lo menos ese temor le lleve a apartarse de lo malo que están haciendo. Y luego dice Proverbios 3, versículos 7 y 8, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Son tres factores que inciden negativamente en nuestro caminar cristiano porque no los consideramos. Uno, detrás de este mundo material que seduce, que engaña, que conquista, que esclaviza, hay un mundo espiritual para el cual vamos todos. Este mundo material, este mundo que nosotros vemos, que hoy está, mañana no estará, es perecedero. Por eso el Señor te llama en esta hora que pongas mejor tus ojos en las cosas que no se ven, en las espirituales, en las celestiales, porque esas son eternas. Dos, Dios nos llama que con responsabilidad atendamos el llamado de nuestra santificación. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer para que nosotros fuéramos santificados, ofrecer a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que con derramamiento de su sangre nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados y fuéramos santificados. Ahora es tu obligación y la mía mantenernos en esa santificación. Es un llamado para nosotros, es un requerimiento para nosotros. Y por último, mis amados, hay dos cosas que Dios demanda también de nosotros: amor y temor. ¿Cómo Dios sabe que le amo? Cuando guardo su palabra. ¿Cómo Dios sabe que le temo? Cuando me someto a su voluntad. Que Dios pueda obrar en nosotros y cumplir su propósito en la vida de cada uno de nosotros, y que nosotros no olvidemos que detrás de este mundo que nosotros vemos hay un mundo y hay una eternidad que espera por ti y por mí. Pero vamos a decidir, tú y yo, para dónde vamos. Tú y yo vamos a ser los artífices al final de este camino de nuestra eternidad. Le pido a Dios y a su Espíritu Santo que obre en tu vida, que obre en tu corazón y que pueda mostrarte, que pueda afirmarte en Él cada día más, para que podamos obtener de Dios aquello por lo cual Él ya pagó, y que no sigamos siendo engañados ni confundidos por la falsedad y la apariencia de este mundo. Que Dios te bendiga y adelante, mi amado, mi amada. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Si el mensaje que acabas de escuchar ha sido de bendición para ti, suscríbete al canal y juntos compartamos un pedacito de pan con el mundo entero.